Muchas gracias por esa aportación tan valiosa y tan práctica de la evaluación. Si les parece bien, pasamos a un turno de preguntas. Quiero preguntar tantas cosas que no sé qué preguntar y por lo tanto a lo mejor no pregunto ninguna, pero por lo menos hago una reflexión en voz alta. Lo primero, agradecer a los dos ponentes el planteamiento que han hecho. Me parece que han hecho, desde mi punto de vista, un planteamiento grandioso, pero yo me atrevo a preguntar, ¿y esto para cuándo sistemáticamente, por favor? Porque es que la educación es el futuro de un país. Eso sería una primera cuestión. Y una segunda, sí que he hecho en falta, que estoy segura que en ninguno de los ponentes falta realmente, pero no lo han explicitado, o a lo mejor yo no me he dado cuenta que se ha explicitado del todo, que es el papel que tienen los comités directivos, los consejos de dirección, los directivos de los centros, en todo esto. Ayer hemos visto aquí, hemos oído, hemos escuchado a dos directores de dos centros de un perfil completamente distinto que sacaban lo mejor de cada uno de su centro. Y una tercera, ¿cuándo nos atreveremos en este país a empezar la selección de vocaciones para la educación desde bachillerato, para que no se nos vayan? No tengo nada contra Teleco, pero que no se nos vayan los mejores a Teleco. Si realmente hay alguien que tiene que ser el buen profesor, que es capaz de ilusionarlos y motivarlos y descubrirles la vocación por la educación. Muchas gracias. Si les parece bien, como tenemos poco tiempo, hacemos varias preguntas y luego los ponentes lo contestan. Buenos días. Bueno, yo después de ayer, que vimos una serie de cosas que iban mucho sobre la autocomplacencia del profesorado, y realmente es un poquito asombroso algunas de las cosas que se escuchan, porque yo en mi centro escucho otras, de verdad, escucho otras y creo que falta mucha conciencia autocrítica y a lo mejor los profes deberíamos de leer más el retrato de Dorian Gray. Hoy me vengo aquí a otra situación. Y la impresión que tengo de todo el rato es que ahí tenemos un marco teórico y aquí tenemos una realidad. Y me temo que no caminan por la misma calle. No, muchísimo menos. Yo voy a poner en valor mi experiencia personal. Buena gana de buscarme otros ejemplos. Lo que yo he vivido, que ya creo que puedo decirlo porque llevo más de 30 años trabajando en esto. Algo habré visto. ¿Qué he visto? Pues he visto que las leyes educativas se hacen de manera vertical, nunca transversal. Nunca transversal, con todo lo que tendríamos que discutir sobre esto. Referente al profesorado, yo siempre pongo un ejemplo. Cuando se montó la LOSE y se quería revolucionar no sé qué cosas del sistema educativo, yo cuando hablaba de aquello que participé, fui miembro de muchos debates de este tipo, ponía un ejemplo y ponía a mi padre. Pongo ejemplos que conozco. Digo, mira, mi padre va a empezar en octubre con un sistema de trabajo absolutamente distinto. ¿Qué ha hecho la empresa? Le ha cogido, no le ha preguntado y le ha formado. De manera que en octubre, cuando empieza de otra manera. Se monta un sistema educativo, pero no se entra a reformar a fondo todo lo que tiene que ver con la carrera docente, formación, acceso, etcétera, etcétera. Y eso fue hace ya muchos años. Hace muchos años. Seguimos avanzando y ahora nos encontramos con otras realidades. Y es que, por lo menos donde yo trabajo, han desaparecido todos los interinos, tenemos más horas de clase, se nos ha rebajado el sueldo, tenemos muchos más alumnos por aula y han desaparecido todos los programas de apoyo. Y ahora queremos pedir a los profesores no sé cuántas cosas que, por cierto, son obvias de toda la vida. De toda la vida. Y eso lo han hecho, pues, esos dos partidos que alguien ha citado. Entonces, permítame que yo no me lo crea, porque la realidad es otra. Y otra realidad
Esto es, ¿qué les vamos a pedir? Ahí se ha puesto, habrá que compensar. ¿De dónde partimos? ¿De dónde partimos? De un déficit tremendo, y de un despiste profesional espantoso. Otra realidad. También como Le ruego pregunta, que concrete termino, su pregunta, por favor. es ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué pedimos cuando tenemos esta realidad? Tenemos que analizarla. ¿Qué respuesta va a haber para esto? Porque si tanto valen los profesores, valen en cuanto a muchas otras cosas que habrá que dar. Muchas. Y de cara a la inspección. En mi centro llevamos, no sé, muchos años. El 40% de los chavales de primer ciclo de secundaria acaban desguazaditos. Desguazados. Nunca he visto una intervención externa. Ni siquiera una pregunta. Con todo lo que tendríamos que hablar de eso. A mí me parece que tenemos mucho sobre lo que reflexionar, y como ha dicho mi compañera, este es un tema de Estado. Absolutamente de Estado. Y está en un estado, para mí, muy preocupante. Un par de preguntas más y, por favor, les pido que sean escuetos en la pregunta. Buenos días, muchas gracias por vuestra ponencia. A mí cada vez que venimos a una presentación de un estudio internacional se me va planteando cada vez más la pregunta, y comparándolo con el mundo empresarial, si realmente a los docentes lo que nos hacen falta, independientemente de la red en la que estemos, una gestión del capital humano para nuestro sistema educativo. Si nos fijamos en el mundo empresarial, tenemos el Great Place to Work, donde se evalúa la empresa, los beneficios que te da la empresa, el capital humano de cada trabajador. ¿No sería bueno, ayer tuvimos la experiencia del centro de Colmenar Viejo que lo decía, no sería esa una referencia importante en la que nosotros como docentes, el sistema, la administración, las direcciones, todos mejoraríamos, y que realmente esa mejora incidiría directamente en nuestra práctica docente y en nuestro sistema? Si no hay más preguntas, sí, hay una y pasamos, y hemos sobrepasado ya el tiempo. Como la periodista, sí, yo soy muy breve. Me suena muy bien todo lo que he oído, lo firmaría todo, me parece todo de verdad, lo digo sinceramente, pero tengo un poco la sensación de que todo se formula como diciendo, bueno, esto va más, para bien de todos, etcétera, no os preocupéis. Y yo haría tres preguntas más concretas, ¿no? Porque yo creo que donde se ve a la gente es en procesos más largos y no puntuales. Primero, ¿qué tal suspender bastantes más en las facultades de educación, que son un coladero? Segundo, ¿qué tal que no todos los que sacan una posición o la prueba que sea superasen las prácticas, que todos, el 100%, las superen? Y tercero, ¿qué tal terminar con el régimen funcionarial, al menos tal como hoy lo conocemos? No quiero una cosa en la que todo el mundo esté saltando, pero un régimen funcionarial que yo creo que se lleva muy mal, con una carrera larga, quiero decir, una trayectoria laboral larga, en tiempos de cambio muy acelerado. Muchas gracias a todos. Por favor, si hacer un turno. Francisco. Bueno, hay cantidad de cuestiones. Yo comprendo que el tema del cuándo es un tema que está en la mente de todos, porque si no se nos pueden decir cosas muy bonitas, ¿verdad? Y sin embargo, el tiempo de las soluciones se dilata. Nuestro país se caracteriza precisamente, y lo puedo decir, afirmar como observador, ¿no? Se caracteriza por ser lento de respuesta. Hay multitud de cuestiones, los que hemos tenido la oportunidad y la ocasión, el privilegio de ver la realidad educativa en términos comparados desde fuera, pues nos damos cuenta de que hay muchísimas cuestiones que estaban ya suficientemente advertidas por los organismos internacionales con una década de antelación. La verdad que en nuestro país, por las razones que sean, culturales muy probablemente, porque no es una cuestión solamente de los políticos, es una cuestión social, porque si no, en fin, eso cambiaría tal, probablemente unas razones culturales, nos tomamos nuestro tiempo, con lo cual casi siempre vamos por detrás de los acontecimientos y no por delante. Así que a esa pregunta yo, honradamente, honestamente, no puedo dar respuesta, aunque soy optimista. Soy optimista, en fin,
Las palabras de clausura me reservo para dar la contestación de por qué soy optimista. Pero soy optimista. Es decir, esa marea nos alcanza. En relación con el tema de los directores, indudablemente que el papel del liderazgo, se ha dicho, hay evidencia suficiente, no solamente de los organismos internacionales, de la academia, etcétera, del papel esencial del liderazgo, el impacto del liderazgo en la mejora, del liderazgo de la dirección en la mejora de los resultados de los chicos, operando a través del profesorado. Es indudable, pero a ese profesor hay que formarle. Y la formación tiene que ser intencional. Y es ahí donde la concepción del desarrollo profesional en sentido amplio, no de formación solamente, sino en sentido amplio, el desarrollo profesional enmarcado en un plan de carrera hace que la formación sea intencional, no solamente para cubrir las áreas de mejora, sino para prepararlas para las funciones que uno libremente ha elegido como etapa futura de su carrera profesional. Entonces, ayer salía en Talis claramente que los profes españoles no estaban formados en liderazgo. Efectivamente, y el liderazgo no se habló, y yo creo que, en fin, eso es una pequeña crítica a Talis. Por ejemplo, el tema del liderazgo transformacional, ese liderazgo genérico, ese liderazgo basado en las personas, que implica la gestión del talento por parte de los responsables de la organización y el hacer viable esa fórmula de la suma de todos, no se ha recogido. Pero eso es otro elemento que sabemos que tiene impacto, junto con el liderazgo pedagógico, que es el que más impacto tiene en la mejora de los resultados de los alumnos. Bueno, efectivamente, ese es el marco. El marco es la formación en el seno de una carrera profesional en donde el individuo es capaz de mirar hacia adelante cuál va a ser la etapa siguiente de su futuro de conformidad con su momento personal, experiencial, vital, etcétera, etcétera. Y se forma para ello, se forma intencionalmente. Y después, en relación con por qué los mejores se van a Teleco, cómo evitarlo. Yo quiero decir, ese es un proceso, y no voy a decir más porque sería eso casi para dar una conferencia entera, es un proceso que pasa necesariamente por el fortalecimiento de la profesión docente en tanto que profesión, tanto que tal profesión, ¿no? Y hay investigaciones, bueno, cito la segunda de McKinsey, que promueve la estrategia del llamado tercio superior y hace un estudio sobre por qué razón no van a la docencia los graduados con mejores calificaciones. Y cuando uno lee eso, al final no tiene por menos que pensar en que necesitamos que la profesión docente se fortalezca, de tal manera que sea admirada por la sociedad y una oportunidad de realización personal por los propios individuos. Y eso sí que no es tan fácil, entre comillas, como poner sobre la mesa una ley del estatuto de la función pública docente o una ley general de ordenación de la profesión docente. Es más difícil que eso y requiere más tiempo. En cuanto a el tema de la gestión del capital humano, el segundo interviniente, yo creo que parte de las respuestas que le he dado a la primera persona que ha hecho las cuestiones, yo creo que son de aplicación a la segunda, por eso no es que me haya olvidado de usted, sino que realmente las doy por contestadas. La cuestión de la gestión del capital humano. Vamos a ver, a mí me parece que eso es imprescindible, porque los docentes no somos un tipo particular de mamíferos. Es decir, los docentes somos personas como lo son los empleados de una multinacional o de una consultora. Los docentes trabajamos con el conocimiento y con las personas. Y nuestros planteamientos, además de ser personas, pues no difieren, y las claves de nuestra buena gestión, en tanto que objetos de la gestión, no difiere o no puede diferir de la que tienen las empresas que son líderes en la gestión de los recursos humanos, porque dependen de los recursos humanos para hacer su negocio. Es decir, porque en una consultora que trabaja con el conocimiento, por ejemplo, si no se atiende adecuadamente en plan de desarrollo profesional a los consultores, indudablemente los consultores se marchan a otra empresa y de acuerdo con la movilidad y con el conocimiento que tienen en su mochila, saltan de un sitio para otro. De manera que, efectivamente, la clave, en mi opinión,
es inspirarnos, indudablemente, con las debidas adaptaciones. Es evidente que un colegio o un instituto no es una fábrica de zapatos, eso está. Pero hay elementos que son invariantes, y el fundamento de la invariancia es el ser humano situado en un contexto colectivo, con una finalidad común, con un propósito, con un proyecto. Estamos fuera de tiempo, si te ruego. Pues casi... contestar en un minuto. Estas preguntas tienen enjundia y no es una cuestión de contestarlas en un minuto, es una cuestión de tener mucho más tiempo de reflexión. Contestaré que desde el punto de vista de inspección es un cuerpo técnico que fundamentalmente tiene poca capacidad de decisión. Sí podemos sugerir, sí podemos ver, estamos con la realidad de los centros, la conocemos, sabemos perfectamente la diferencia, pero sí se me ha olvidado decir una cosa, y es el compromiso, la implicación y la responsabilidad. Hay tres cuestiones que yo valoro muchísimo, que son profesionalidad, responsabilidad e implicación. Los directores tienen también una gran importancia en el buen funcionamiento de los docentes que tienen a su cargo, muchísima más de la que se puede imaginar, que normalmente, por no complicarse la vida, delegan, y así nos pasa a todos niveles, todos niveles. Pero bueno, repito, como requeriría muchísimo tiempo de contestación, yo ya creo que habéis sido contestado perfectamente ya. Yo quisiera, no ser desconsiderado con la persona que ha intervenido en último lugar, que es bien conocida de todos y además colaboradora del Consejo Escolar del Estado, así que, si me permite, muy poco me voy a centrar en la última de las cuestiones, que probablemente sea la más polémica. Es decir, funcionariado sí, funcionariado no. Vamos a ver. En primer lugar, que yo creo que cuando, con vistas a la resolución de este tipo de problemas, hay que ser realistas. Y yo creo que cambiar el sistema, digamos, de la función pública y pasar a un sistema de contratación privada es inviable. O sea, desde el punto de vista político es inviable. Luego, por tanto, aquello que es inviable no merece la pena reflexionar sobre ello, porque es imposible de cambiar. Eso es imposible. Pero luego después hay otra cosa. Y es que, y se refleja muy bien en Tales, y es que nuestros funcionarios no se han beneficiado de un sistema moderno de gestión de los recursos humanos. Yo, que vengo predicando eso desde hace 20 años, creo que hay que darles una oportunidad. Hay que ver cómo, con un sistema adecuado, racional, moderno, de gestión del talento, responden los profesores funcionarios. Y yo creo que responderían muy bien. Es mi impresión. Muchas gracias a los dos ponentes.